Veamos o continuamos, jovencitos, con el capítulo de polígonos y entender que cuando nosotros hablamos de polígonos, lo que tendríamos que tener muy en claro es el número de lados. Si me dan el número de lados, yo puedo calcular a lo mejor, según dato del problema, el ángulo central, podría calcular la suma total de los ángulos, o un ángulo interior si el caso fuese de un polígono equiángulo, podría calcular el número de diagonales, todo ello conociendo el número de lados. Ahora, habría que recordar también que el número de lados es equivalente a decir número de vértices, es equivalente a decir número de ángulos. Entonces, yo voy a determinar primero el número de lados. A lo mejor el problema no me da el número de lados, entonces mi incógnita sería el número de lados. Bien, si yo leo este problema, ¿cuántas diagonales se puede trazar desde un vértice en un endecágono? Endecágono. El endecágono me está indicando que el número de lados es igual a ¿cuánto? Es igual a 11. Entonces, conocemos el número de lados. Y ahora, una vez que usted conoce el número de lados, va por la pregunta: ¿cuántas diagonales desde un vértice? Y si usted recuerda, el número de diagonales que se puede trazar desde un vértice simplemente es n-3. Para ello, si usted no lo recuerda muy bien, lo tendríamos por aquí. A ver, el número de diagonales trazadas desde un vértice, por si acaso, si es que no lo ves, lo amplío aquí. El número de diagonales trazadas desde un vértice es igual a n-3. Entonces, es lo que yo voy a colocar aquí, ¿no? Entonces, aquí en la resolución, ¿qué voy a decir? Ah, muy bien. Entonces, yo diré aquí lo siguiente, ¿no? Diré que el número de diagonales trazadas desde un solo vértice es igual a n-3, pero como n vale 11, pues tendrá que ser 11 menos el valor de 3. Entonces, ¿cuántas diagonales puedo trazar desde un vértice en este polígono que tiene 11 lados? Puedo trazar 8 diagonales desde un vértice. Bien claro dice el problema. Bien, determina el número de diagonales que se pueden trazar desde un polígono de 13 lados. Bien, el dato aquí es muy importante, ¿no? Polígono de 13 lados. Si el polígono es de 13 lados, entonces yo puedo determinar aquí que el número de lados, en este caso, pues es igual a 13. Una vez que yo tengo esto, voy a la pregunta, ¿no? Determinar el número de diagonales, pero en ningún instante dice desde un vértice, solamente dice número de diagonales. Entonces, ¿eso a qué se está refiriendo? Al número de diagonales totales. Y el número de diagonales totales, usted también lo conoce. Eso está dado por n-3, ¿ya? Por n-3 sobre todo esto sobre 2, ¿de acuerdo? Todo esto sobre 2. Eso de allí usted también lo debe de conocer. Aquí, para no confundirnos, voy a colocar en lugar de número de diagonales totales así, lo voy a hacer como el numeral, ¿ya? Número de diagonales totales, ¿ok? Entonces, el número de diagonales totales está dado por esta fórmula. A ver, ¿dónde, profesor, está esa formulita? Está en más de una de estas de aquí, ¿ah? A ver, está aquí. A ver, aquí está. Número de diagonales totales. N por n-3 sobre 2. Entonces, una vez que usted ya tiene la formulita, que el número de diagonales totales es n por n-3 sobre 2, lo único que le queda es reemplazar, ¿no? Y decir aquí el número de diagonales totales, el número de diagonales totales será igual a ¿quién? Bueno, pues tendría que colocar cuál es el valor de n, ¿no? En este caso n vale 13.
sería 13 por 13 menos 3, pero eso es 10, ¿no? Esto es 10 y esto sobre el valor de 2. Si usted opera esto, simplemente es 65. Ahora, si bien es cierto, son problemas que no son complicados, yo ya les estoy indicando cuál es la clave para desarrollar. Primero, ¿por qué he puesto de rojo? ¿Por qué? Porque aquí estoy indicando que el dato principal es el número de lados. ¿Por qué pongo de celeste? Porque allí me está diciendo qué es lo que pide el problema. Allí está la pregunta, la incógnita. ¿De acuerdo? Veamos aquí el siguiente. Un polígono tiene 5 diagonales. Aquí te están dando más bien el número de diagonales totales. Aquí el problema te está dando el número de diagonales totales. Dice que solamente tiene ¿cuántas diagonales en total? 5. Profe, pero no es de un vértice, no, porque no me lo dice. Y mira lo que pide. ¿Cuántos lados? Indicar lados es decir n. Ahí está. Esto es lo que te está pidiendo el problema. Entonces, ¿qué haces tú? Vuelves aquí a tu formulita, ¿no? Entonces, dices tú aquí, entonces, el número de diagonales totales, y eso tú lo tienes por fórmula, ¿no? A ver, ahí está. Yo lo voy a volver a escribir como haciendo que tú vayas recordando simplemente, ¿ya? El número de diagonales totales aquí es igual a n multiplicado por n menos 3 y todo esto sobre el valor de 2. Pero ahora, de esta fórmula, ¿qué cosa es lo que yo conozco? Lo que usted conoce de esta fórmula, ojo, usted conoce esto. ¿Y qué le piden hallar? N. Claro, entonces vamos a reemplazar, ¿ok? Si nosotros reemplazamos, ¿cuál es el número de diagonales totales? 5, miren. 5. Este 2 va a pasar a multiplicar 2 por 5. Yo tendría 10. 10, ojo, es igual a n por n menos 3. Por n menos 3. ¿Ok? Repito, 2 por número de diagonales totales que vale 5, eso es 10. Ahora, ¿no es verdad acaso que este 10 yo lo podría descomponer como 5 por 2? Y eso es correcto, miren, ¿no? 5 por 2 es 10. Pero a su vez, esto dice que es igual a ¿quién? A n por n menos 3. Entonces, si usted hace una analogía, observe bien aquí. Decimos aquí, n5, perfecto. Si n vale 5, ¿cumple acaso que el otro tendrá que ser 2? Claro, mira, 5 menos 3, 2. Ah, muy bien. Entonces, si cumplió, ¿qué podemos decir? Pues podemos ya afirmar, por lo tanto, aquí podemos afirmar que el valor de n tendrá que ser equivalente a 5, simplemente. ¿Correcto? A 5. Bien, el siguiente dice, si un polígono, en un polígono, de uno de sus vértices se han trazado 11 diagonales. Ah, entonces aquí es la fórmula de número de diagonales desde un vértice. Número de diagonales, voy a poner la D, desde un vértice. Desde un vértice, ¿de acuerdo? Número de diagonales desde un solo vértice. Y esto tiene fórmula. Esto es igual a n menos 3. Eso lo vimos aquí. Miren, n menos 3, ¿no? N menos 3. Entonces, usted dice, si en un polígono de uno de sus vértices, solo uno de un vértice, se han trazado 11 diagonales. Entonces, el número de diagonales, todo esto es 11. Entonces, aquí lo igualamos a 11. Esto, según dato del problema, es equivalente a decir 11. Ahí está. Pregunta, ¿este menos 3 cómo va el otro miembro?
irá con signo cambiado. Entonces de aquí el valor de n sería 11 más 3, que sería 14. La pregunta es, ¿y cuántos lados tiene ese polígono? Ese polígono presenta 14 lados, ¿de acuerdo? Ese polígono presenta 14 lados. Y bueno, como ustedes se habrán percatado, todos estos problemas tendrán que ver con las fórmulas que aparecen aquí. Si el problema me pide dar la suma de la medida de los ángulos interiores, ¿qué necesito? El número de lados, 180 por n menos 2. Si el problema solo me pide un ángulo interior, sería 180 por n menos 2 sobre n. Eso debe estar aquí, a ver, 180 por n menos 2 sobre n. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los problemas que nosotros vayamos a desarrollar de este capítulo están en función al número de lados. O bien me dan el número de lados, o bien me van a pedir el número de lados. Ahora, de lados, perdón. Usted tendrá que encontrar qué fórmula va a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que corresponde a este pequeño capítulo de polígonos que en realidad deberías abarcar un poquito más, pero por cuestión de tiempo yo espero que ustedes hayan entendido aquello. Ahora, nos vamos al capítulo de circunferencia. Repito, cuando nosotros hablamos básicamente del círculo, hablamos de un conjunto de puntos. Ese es el círculo, ¿de acuerdo? El cual tiene un punto central, ¿sí? Que es el centro de la circunferencia, del cual equidista, del cual, si yo pongo aquí el centro, equidista significa que tiene igual medida hacia cualquier lado de la circunferencia. Pero lo que nosotros vamos a ver el día de hoy son los ángulos que se forman. Son los ángulos que nosotros vamos a determinar y con ello la longitud. No confundir, ojo aquí, con trigonometría. ¿Por qué? Porque en trigonometría recuerde usted que se cumple el OR. Y en el caso del OR, pues esta longitud es θ por R. Ahora, para el caso de geometría, este arco que está aquí, este arco que también es la longitud de este arco de circunferencia, resulta ser que si el ángulo está formado por dos radios, observe que esto es radio, esto que está aquí es un radio, esto de aquí a acá también es otro radio. Entonces, a esto se le denomina ángulo central. Si usted está formando un ángulo con dos radios, el ángulo recibe el nombre ángulo central. Y el ángulo central, chicos, si este ángulo es alfa, esta longitud tendrá que ser alfa, pero no en grados sexagesimales, sino un alfa en número. Aquí alfa está en grados sexagesimal y aquí alfa es un número. ¿De acuerdo? Si aquí es 30 grados, aquí tendrá que ser solamente 30 unidades, que pueden ser centímetros, metros, no lo sé. ¿De acuerdo? Segundo dato, ángulo inscrito. Un ángulo será llamado inscrito cuando esté formado por dos cuerdas. Llámese cuerdas aquellos segmentos que cortan a la circunferencia en dos puntos y obviamente que no pase por el centro. Entonces, aquí, una cuerda, otra cuerda. Y aquí, este ángulo alfa grados, aquí está en grados, el arco tendrá que ser el doble, es decir, 2 veces alfa. Y aquí lo dice también, ¿de acuerdo? Ese se llama ángulo inscrito, formado por dos cuerdas. Tercero, este es un ángulo exterior formado por dos secantes. Profesor, ¿y por qué se le llama secantes? Se le llama secante porque corta la circunferencia en dos puntos y la prolonga. Aquí la corta en dos puntos, pero no la prolonga, termina A y B, ahí queda. En cambio aquí,
prolonga, prolonga y se corta formando este ángulo X. Ángulo formado por dos rectas secantes. Por dos secantes, dos rectas, y bueno, que cortan a la circunferencia en 2 puntos. Y de aquí hacia adelante, las tres figuras que usted va a ver, el criterio va a ser el mismo. Escúcheme bien. Usted va a determinar aquí dos arcos. Arco mayor, ¿de acuerdo? Arco menor. Entonces, X, este X tendrá que ser igual aquí al arco mayor menos el arco menor sobre 2. Se acabó, es todo. Vea la fórmula, ¿no? Bueno, la figura TPB, ¿dónde está TPB? Bueno, aquí está, perdón, aquí está. Alfa menos beta sobre 2. ¿Ya? Esto es esto. Lo voy a borrar. ¿Ya? Y ahora veamos el siguiente. El ángulo formado por una tangente y una secante. Esta es la tangente. ¿Por qué es tangente? Porque corta en un solo punto. En cambio, la secante corta en 2 puntos. Bien, el criterio es el mismo. Arco mayor m menos arco menor n sobre 2. ¿Se dan cuenta que la fórmula es la misma? Por eso tiene que aprenderlo de esta forma. Arco mayor menos arco menor sobre 2. Tercera, ángulo formado por dos rectas tangentes. Aquí, tangente, tangente. Aquí están cortándose en un solo punto. Por eso se le llama rectas tangentes. ¿A qué es igual este ángulo Z? Arco mayor phi menos arco menor beta sobre 2. Así es que en realidad estamos hablando de una misma fórmula, pero ¿por qué son tres casos distintos? Porque aquí son dos secantes, aquí es una secante y una tangente, aquí son dos tangentes. Ángulo semi-inscrito, formado por una tangente, ¿de acuerdo? Una tangente y una cuerda. Si bien es cierto, esa es una secante, pero en realidad considerémoslo como cuerda, nada más, porque sí tiene un fin en B. ¿Ya? Bien, entonces aquí, este ángulo, si es alfa, el arco que comprende será el doble, 2 alfa. ¿Qué lo dice? ¿De acuerdo? Es parecido al inscrito, ¿ah? Ángulo interior, ángulo formado por quién. Esta es una de las propiedades de las rectas secantes, ¿no? Observe, esta X es igual a quién. El arco que subtiende delante más el arco que subtiende detrás sobre 2, es decir, beta más alfa sobre 2. Ángulo exterior es aquel cuyo vértice está fuera de la circunferencia y sus lados pueden ser dos rectas secantes. Bueno, estos son. El ángulo exterior es este en realidad, ¿ya? Bueno. Y hablamos de los cuadriláteros inscritos, pero eso ustedes no lo van a visualizar mucho. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a algunos ejemplos que ustedes van a tener que trabajar en la página, por ejemplo, 39. ¿Ya? En la página 39. Y nosotros tendríamos que calcular, me dice aquí, el valor de alfa. ¿Ya? Vamos a calcular el valor de alfa aquí en esta figurita. ¿Ya? En esta figurita vamos a calcular el valor del ángulo alfa. Bien, yo creo que ustedes saben, o casi todos ustedes saben, que una circunferencia tiene por ángulo total 360 grados. Como aquí vale ya 260, ¿cuánto está faltando para que sea 360 grados? 100. Quiere decir que esta parte de aquí valdría 100. 100, solamente 100. 100 unidades, vamos a ponerle aquí 100 unidades. Si esto vale 100 unidades, este ángulo 2 alfa también vale 100 unidades. ¿Por qué? Por ángulo central. Observe, en el caso del ángulo central, si esto es alfa, esto es alfa. Si esto es 100, esto es 100.
Si esto es 100 y esto es 2 alfa es igual a 100, que es lo que ha ocurrido aquí. Entonces, ¿qué digo yo aquí? Pues planteo que 2 veces alfa debe de ser igual a 100. Ahí está. Ahí está. Pero en este caso ya pongo grados, ¿por qué? Porque es ángulo. Entonces el 2 pasa a dividir y alfa, ¿sí? Alfa tendría que ser igual a ¿cuánto? A 50 grados. Ahí tendríamos entonces nosotros este ejercicio fácilmente resuelto. Repito aquí, como todo es 360, yo ya tengo 260. ¿Cuánto me falta para llegar a 360? Me falta 100. Esto vale 100 unidades. Este valor numérico es igual a él, pero en grados. 2 alfa será igual a 100 en grados sexagesimales. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí pasa a dividir, evidentemente, esta es la página 39, pasa a dividir el 2 y el valor de alfa quedaría pues igual a 50. Veamos la siguiente. Veamos la siguiente. Ahí está. Y es un problema que obedece a las últimas propiedades que hemos estado nosotros revisando. Observe, obedece a esas últimas propiedades que hemos estado revisando. Veamos. Me dicen aquí. Ahí está. Determine el valor de beta. Determine el valor de beta. Ahí está. ¿Cómo determinamos el valor de beta? Pues es simple, ¿no? Esto de aquí es un ángulo formado por 2 cuerdas. Entonces, vamos aquí y usted ve la propiedad, que es igual. Arco que está al frente más arco que está detrás del ángulo sobre 2. Entonces, este angulito 50, que ya lo tengo, 50 debe de ser igual ¿a quién? Al arco que está mirando delante, 70. Ojo, hay un gran error del libro, pone 70 grados. Eso no es ángulo. Miren, pone 70 grados, hay que borrar esto. 70 nada más, unidades puede ser. Más 3 veces beta. 3 veces beta y esto sobre 2. Eso sobre 2. Este 2 pasa a multiplicar. 50 por 2, eso me daría igual a ¿cuánto? Me daría igual a 100. 100 es igual a 70 más 3 veces b. 70 pasa a restar y quedaría 30, ¿no? 30 es igual a 3 veces b. Miren ustedes ya allí, yo creo que muchos de ustedes ya podrían darme la respuesta, ¿no? 30 es igual a 3 veces beta, de donde este 3 que está multiplicando pasaría a dividir, y beta aquí sería igual a ¿cuánto? Igual a 10 grados. ¿Ya? Aquí yo pongo sí 70 grados, 50 grados, porque lo que estamos sí trabajando para ángulos es grados. ¿De acuerdo? Para ángulos es grados. Bien, entonces ahí el valor de beta sería equivalente a 10. Nada más, ¿ya? Beta valdría 10, que es lo que me pide el problema, ¿no? Bien, el siguiente de la página, en este caso, página 40 sería, ¿verdad? A ver, página 40. Bien, en la página 40 aquí, miren ustedes, ángulo formado por 2 tangentes. Y eso lo tenemos también nosotros aquí. Arco mayor menos arco menor sobre 2. Entonces aquí también tendríamos lo mismo.
Ahora, usted debe de saber que como todo es 360 y hasta aquí ya tengo 240, pues este arco pequeño, este arco BA, valdría 120. ¿Por qué, profesor? Porque todo debe sumar 360. No debería ponerle ángulo, pero lo voy a poner porque acá ha puesto el valor de ángulo, ¿no? 120 unidades, que sí. Bien, y ahora sí aplico la propiedad. ¿Y qué digo? Que el ángulo 5 veces beta tendrá que ser igual a ¿quién? 5 beta tendrá que ser igual al arco mayor, que es 240, menos el arco menor, que es 120, y todo esto sobre 2, ¿no? Arco mayor menos arco menor sobre 2. Bien, entonces aquí este 2 pasaría a multiplicar y tendríamos 10 veces beta. Yo podría simplificar antes, pero lo voy a hacer así de esta forma, ¿ya? 10 veces beta es igual a ¿quién? 240 menos 120. Y esto sería igual a ¿cuánto? A 120, ¿verdad? 120. Ahí está. De aquí simplificando un cerito, el valor de beta sería igual a 12 grados. Ahí está. 12 grados. ¿Ok? Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Aquí ya me dicen determinar el valor de θ en la figura. Y nos vamos a ver el valor de θ en la figura. ¿Dónde está? A ver, ahí está. Y también es arco mayor menos arco menor sobre 2. Miren, estamos en el ángulo formado por dos rectas secantes. Entonces, ¿qué digo yo? Que este ángulo 20 grados, por propiedad, 20 grados es igual a aquí, al arco mayor menos el arco menor sobre 2. Arco mayor, 7 veces θ. Entonces colocamos aquí 7 θ. Menos el arco menor, 3 θ. Y esto sobre 2. Este 2 pasa al otro miembro a multiplicar y tendríamos 40. Es igual. 7 θ menos 3 θ sería 4 veces el valor. De donde aquí, obviamente, el valor de θ sería igual a 10. Ahí está. ¿Ok? Veamos. Pues, ¿dónde se fue la 3? Ahí está, la 3. Vamos a ver. 3. ¿Qué nos dice este problemita número 3? ¿Cuál es el valor de alfa en la figura? Sabiendo que O es centro. Bien, si O es centro, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, habría en realidad varios caminos para poder desarrollar este problemita, pero bueno, lo vamos a ver de esta forma. Cuando usted tiene una circunferencia, todo es 360. Cuando usted toma la mitad, que es el diámetro,
sería 180 arriba, ¿cierto? Y 180 abajo, es decir, se divide por la mitad, pues, ¿no? Entonces, es lo que yo tengo aquí. Esto de aquí se ha dividido, ¿de acuerdo? Se ha dividido y entonces está siendo dividido justamente de esa forma, ¿no? Ahora, miren ustedes aquí, que todo debe dar 180, ¿no? Ahora, usted sabe que este ángulo que está aquí es un ángulo inscrito. BCA es un ángulo inscrito. Profesor, ¿cómo era el ángulo inscrito? Aquí está, mira. Aquí está. Perdón. Bueno, que podría ser semiescrito también. Alfa 2 alfa. Yo creo que está como semiescrito. A ver. No, está como escrito, ¿no? A ver. Está como escrito. Ya está. Aquí está. Y vamos a ver aquí el ángulo inscrito. ¿Dónde está? Aquí está. Alfa 2 alfa. Entonces, si usted tiene que este ángulo vale 40, entonces todo este arco de aquí, todo este arco de aquí, valdría el doble. Es decir, ese arco valdría ¿cuánto? Ese arco valdría 80. ¿No? ¿Ya? Este arco de aquí valdría 80. Ahora, este arco vale 80, pero como es diámetro, todo este es diámetro, cortó a la circunferencia por la mitad. Y como todo era 360, la mitad desde A hasta C, A, B, C, valdría 180. Como este pedacito vale 80, esto que queda aquí como arco valdría 100. Y entonces, ahora sí, yo tendría la posibilidad ya de determinar alfa. Alfa, que sería igual arco mayor, alfa sería igual a arco mayor. ¿Cuánto vale el arco mayor? Vale 100 menos arco menor, que vale 80, sobre 2. Bien. 100 menos 80 es 20 entre 2, alfa valdría simplemente 10 grados. ¿De acuerdo? Problemita un poquito más interesante. Bueno, aquí hemos aplicado ángulo inscrito y luego el hecho de que sea diámetro o el centro de la figura, pues, si usted une dos radios, la unión de dos radios se llama diámetro, los dos pasan por el centro, eso implica que el valor de la circunferencia se ha dividido a la mitad, ¿no? Como todo es 360, 180, 180. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos estaríamos quedando aquí.